Hola, bienvenidos a nuestro canal Espacio Cuántico. Yo soy José Juan y hoy les vamos a hablar sobre vidas pasadas y la reencarnación. Bueno, algo que nosotros como terapeutas trabajamos, en el ámbito como, me parece que viene en la parte energética, ¿no? Lo de vidas pasadas. Nosotros trabajamos lo que son, este, vidas pasadas. eh, ¿Cómo lo explicaré? O sea, pues sí, tal cual. Nada más que hay como varias creencias alrededor como de las vidas pasadas y de la reencarnación y todo esto. O sea, algunas de las creencias son como si en tu vida pasada fuiste como un animal o un bicho, una planta o algo así. O sea, está la creencia que una vez que, o sea, primero fuiste como un organismo muy básico y fuiste evolucionando como organismo, llegas a ser animal. Y me parece que el último animal que llegas a ser antes de reencarnar en un humano es un gato. Porque los gatos se supone que son como seres de sanación. O sea, por ejemplo, nosotros como terapeutas podemos darles ama a los animales, a cualquier, sí, cualquier animal excepto a los gatos. O sea, podemos darle hasta espacios, casas, pues, lo que sea, ¿no? Realmente. Sí, los gatos no funcionan porque se supone que la misión de los gatos es ellos ayudarnos a sanar a nosotros. O sea, son como... Sí, es como una vida en la que están como en el limbo y luego reencarnarían en un humano. Por eso los gatos son muy raros y se quedan como viendo espacios como a la nada y de repente brincan y de repente están locos y así porque aparte ellos tienen la sensibilidad de ver como todas las vidas paralelas, pasadas y futuras como al mismo tiempo todo está pasando enfrente de sus ojos. Ajá, por eso están como todos desorientados la mayoría del tiempo. Esa es una de las creencias. Hay otras creencias que, por ejemplo, este, se le ha dado, bueno, a mí me ha pasado que le he dado terapia a animales y en sus vidas pasadas me sale que eran personas. Entonces, también está la creencia de una vez que ya fuiste persona puedes volver a ser un animal o cuando eres un animal puedes ser persona y luego volver a ser animal. O sea, como varias idas y venidas sobre los distintos seres que podemos ser. Este, como es básicamente el método, es como te mueres, vas como a un espacio, pues ahora sí que digámoslo como entre la vida y la muerte. Y ahí tú escoges realmente como si quieres regresar a la vida, en qué forma y en qué ambiente, con qué personas. Este, en esta parte, bueno, estas son creencias aparte como muy personales, o sea, creo que si hay personas a lo mejor católicas escuchando o algo así, pues no tienen como las mismas creencias. Nosotros no lo basamos como en una religión ni nada así, o sea, simplemente creemos que o nos hace más sentido porque trabajamos aparte con ello de esta parte de decir, ¿sabes qué? Si hiciste algo malo en esta vida, no sé, supongamos fuiste un asesino en esta vida, eh, en la siguiente vida te va a tocar ser la persona que asesinaste, por así decirlo. O sea, como hay una analogía muy buena que es, todos estamos, o sea, esta vida es como si estuviéramos en una obra de teatro y todos tenemos que jugar el papel de todos. O sea, te levantas un día, llegas a la obra, te entregan un guión y te dicen, este día, o sea, esta vida, te va a tocar ser esta persona y vas a ser así y así y así. Y vas a tener estos desafíos y todo esto. Cumples tu papel, se acaba el día, entregas el papel, el libreto, o sea, se acaba tu vida. Y al día siguiente llegas, te presentas y te dan otro. Pero se van reciclando, o sea, todos dan el suyo a una persona y al día siguiente se reborujan y ahora te toca este y a ti este y así. Entonces, es algo como muy bonito si te pones a pensarlo más profundo o más justo, porque en primera, el otro podcast en el que hablamos sobre las relaciones amorosas y todo eso, llegamos a la conclusión de que tienes que llegar a ser una persona, o sea, el último escalón es como una persona que no distingue, ajá, no distingue el amor de...
Sí, o a diferentes tipos de personas. Aquí ama a todo por igual. Y es uno con todo. Entonces, aunado a esto, cuando tú ya llegas como a esta parte, o sea, te entregan como tus guiones, como estábamos diciendo y todo, cuando a ti te toca ser una persona buena, por ejemplo, y estás observando personas malas o que no te gustan, te hace ser humilde en el sentido de decir, bueno, pues a lo mejor yo en otra vida voy a ser esa persona o ya fui esa persona. Entonces te da como esta parte de comprenderlo, como de empatía, y te hace más fácil el perdonar. El perdón es algo muy abstracto, no es nada más el perdón de decir, ay, sí, te perdono y ya. O sea, no es nada más el hecho de decirlo, el hecho de medio sentirlo, porque hay realmente perdonar algo es difícil. O sea, la palabra a lo mejor nosotros la tenemos estructurada de una manera muy superficial, yo creo. Y va mucho más profundo que eso. Entonces ya, se acaba tu obra de teatro y llega un punto en el que logras salir como de esa visión, porque tú mientras estabas en la obra de teatro pensabas que eso era lo real, era la vida. Y a lo mejor te cegaban las luces que estaban, que los reflectores que estaban mientras estaba la obra. Pero llega un punto que se le llama la iluminación, que es en el que te das cuenta y empiezas a despertar y dices, pues estas son luces, estos son actores, yo puedo orquestar como muchas, o puedo influenciar muchas de las cosas que están pasando en la obra. Y te das cuenta de eso, lo ves como una obra y ahí ocurre la iluminación. Entonces la iluminación es, ¿sabes qué? Pues tú ya te diste cuenta, vente para acá y te vas con el director de la obra. Entonces esa analogía me gusta mucho y se me hace muy justo lo de la reencarnación, lo de vidas pasadas, vidas futuras y todo eso. Por esta parte y también por la parte de decir, ok, por ejemplo, nosotros no tenemos como la creencia en un infierno o en un, cielo. Sí, en un cielo o en un infierno o en, ¿cómo se le llama el intermedio? El purgatorio. O sea, realmente creo, bueno, esa es creencia propia de nosotros. Si alguien no la comparte, no hay ningún problema. Pero creemos que si, o sea, tú vives como tu propio infierno en vida o tu purgatorio y puedes tanto vivirlo así como vivir tu propio cielo y realmente el iluminarte o el ser uno con el universo es el estado en el que todos deberíamos estar. O sea, llega un punto en el que es como si tú tuvieras un hijo o una hija y está dormida o dormido y estás viendo que está soñando una pesadilla y tú como papá dices, pues no lo puedo despertar así como sangoloteándolo porque se va a despertar muy sacado de onda. Exacto, y lo voy a alterar más de lo que estaba soñando. Entonces vas diciéndole así como tranquilo, no pasa nada, empiezas con palmaditas, empiezas poco a poco a despertarlo. Y es lo que el universo hace con nosotros. O sea, el universo no puede decirte de un sopetón, así, sí, o sea, ilumínate y te voy a dar todo lo que tú no has visto en un segundo. O sea, te vuelves loco. Hay cosas que no podrías comprender. Y por eso tienes que ir poco a poco. Se le llama por eso un despertar de conciencia. El ir abriendo los ojos. Tiene muchas analogías o muchos nombres que se le puede dar. Sí, o sea, básicamente somos como almas que ya estamos en el todo, pero queremos experimentar la individualidad. Exacto, queremos experimentar la vida terrenal. Sí, y en esta parte, por ejemplo, existe lo que nosotros lo conocemos como ego. En espiritualidad es algo más profundo, el ego. El ego funciona como la parte en la que te va a hacer creer que esta realidad es nada más esta. Ajá, y es lo real. O sea, y siempre te va a mostrar la dualidad. ¿Por qué es la dualidad? La dualidad es el hacerte pensar que tú estás separado de Dios, cuando tú eres parte de Dios, del universo, de la conciencia, de lo como tú le llames. Sí. Y por eso existe, por ejemplo, el día y la noche, el blanco y el negro, mujer y hombre. Realmente, por ejemplo, cuando te mueres no tienes sexo, o sea, realmente no es como, sí.
O sea, no existen estas divisiones, no existe toda la dualidad que nosotros vemos en este mundo, no existe el bien y el mal. Eh, ¿qué otra cosa sería como una dualidad? No sé, animal y persona. O sea, la diferencia entre especies. Entonces, cuando vas como cachando estas cosas, cuando te vas iluminando, cuando vas abriendo tu conciencia, tú, aparte de que, bueno, hay que tomar en cuenta también que todas las vidas ya pasaron o están pasando al mismo tiempo, porque estamos en un mundo, en un universo cuántico, que no existe tiempo, ya lo habíamos hablado también en otro podcast. Entonces, cuando tú le ayudas a una de tus vidas, no nada más impactas en una de tus vidas, o sea, limpiaste todas tus vidas paralelas y ayudaste a limpiar, o sea, porque finalmente otra parte de la espiritualidad es el saber que todos somos uno mismo. Entonces, el que tú te ilumines y el que tú trabajes en ti va a impactar a final de cuentas en más personas, no nada más va a ser como... Tú ya te iluminaste y tú ya le hiciste. Sí, por ejemplo, nos han manejado mucho esta idea del egoísmo, como de nada más pensar en ti. Pero realmente, si te pones a ser una persona muy objetiva o si lo analizas bien, es más egoísta, bueno, no que sientas, sino que muchos autores de libros espirituales o que tienen programas de espiritualidad o personas que tienen una conciencia más elevada coinciden en que es más egoísta el que tú te quieras preocupar por una persona cuando tú no estás en un lugar para poderla ayudar y te estás dejando a ti de lado. Claro. Eso, Ese es el término egoísta, supongo. ese es el término de egoísmo. Tienes que ver por ti para estar bien tú y después ayudar a los demás. Pero que nos han hecho ver la sociedad. El egoísta es el que me está pasando algo y tú no haces nada por mí, eres un egoísta. Ajá, sí. Y indirectamente mucho del trabajo que hacemos en espiritualidad, como sucede con la iluminación, impacta alrededor. O sea, no es nada más de que estés trabajando en ti y es lo único que vas a hacer. Porque realmente tampoco es, si te vas más allá, tampoco es como tu misión el venir a arreglar el mundo. Claro. O sea, va a llegar... Bien experimentar lo que viene a experimentar. Exacto, o sea, la vida es como si fuera un buffet de experiencias. Y vienes a experimentar, pues, esas experiencias que te ofrece la vida. Claro. Siempre y cuando tú no hagas cosas como con la cizaña o con la intención equivocada, no hay ningún problema. O sea, era lo que hablamos en otro podcast también sobre Dios. O sea, si nosotros provenimos de una fuente, de un universo o de un Dios, como le llamen ustedes, nosotros no usamos tanto la palabra Dios porque desde pequeños nos han metido la palabra Dios y la relacionamos con religión y la relacionamos con los representantes de cada religión. Nosotros estudiamos más como a los maestros de las religiones. O sea, nosotros sí los vemos como maestros, no como dioses. Entonces, una vez que nosotros como hacemos esta distinción, por eso llamamos más bien como universo, energía, conciencia, todo esto. Entonces, que cuando tú regresas como a esta conciencia, yo siento que ya, aparte de que en el punto yo creo que en el que dejas este cuerpo y tu alma se une como a la conciencia, en ese momento yo siento como que cachas todo. Y dices como de chin, no manches, o sea, era súper fácil. Del sueño, sí. Estamos como dormidos y como en una Matrix. Soñamos, que decimos chin, o sea, ¿por qué no le pregunté? Sí. O ¿por qué no le dije? O ¿por qué? Sí, estamos como en, pues como se le puede llamar también muchos que le dicen una Matrix, como la película. Ajá. Esa analogía también está muy interesante porque hasta personas como con mucho poder o con mucha fama o así han dicho que estamos en una Matrix. Esto significa que, pues sí, o sea, estamos en un sueño. Cuando te despiertas del sueño, regresas a ser quien eras realmente. Y ahí ya, o sea, en ese punto ya ni siquiera es como que te preocupes por los que están aquí porque ya es como, pues siguen dormidos, o sea, siguen en la parte, pero pues no les va a pasar nada, o sea, no va a pasar nada. O sea, todos van a regresar a donde tenían que regresar. O sea, todos somos conciencia pura. Sí. Y aparte, como esa corriente es la definición total de amor, o sea, si tú fueras una persona que experimentó lo que es realmente el amor,
estarías iluminada. Entonces, realmente también la palabra amor no sabemos muy bien lo que significa ni la hemos experimentado como deberías de... Exactamente. Sí. Hemos experimentado partes, así como del perdón, pero nunca hemos experimentado, o bueno, estoy casi seguro de que nunca, porque nuestro maestro cuando tomamos ama nos dijo, las personas que se van a iluminar en esta vida son contadas con los dedos de una sola mano. Entonces imagínate, somos 8 billones de personas, pues Sí, claro. está cañón, o sea, por eso lo digo con tanta seguridad. Y cuando tú llegas a esa corriente de amor, te das cuenta y te hace sentido el cuestionarte y decir, oye, pues sí, o sea, realmente si Dios o si el universo o si la energía es puro amor, ¿por qué estas otras religiones, estas otras creencias nos meten la idea de que también nos juzga, también nos hace sentir culpa? También es un juez que nos va a decir cuando te mueres qué hiciste bien, qué hiciste mal. Cuando no, o sea, realmente si esa persona, si el amor tuviera esa parte de juicio, sería un humano. Exacto. Te convertiría automáticamente en una persona. Sí, porque eso sería un amor Condicionado, exactamente. Exacto. Y Dios es amor incondicional. A Él no le importa lo que hiciste en esta vida, en otra vida, porque Él sabe que aparte ni siquiera esta realidad es como real, por así decirlo. O sea, no es la parte real, no es lo que importa, es la obra de teatro. Siento que estamos atrás de la cortina de la obra. Sí. Ahorita, o sea, como que es como apenas vas a salir como al escenario y tienes todas las posibilidades de ser el personaje que quieras ser. Uh-huh. Y realmente también tenemos la creencia de que antes de venir nosotros ya sabemos a qué venimos. Sí. O sea, pero lo padre o el juego, o yo lo tomo así ahora, es como el... Sí, o sea, mientras estoy aquí, pues hay que disfrutarlo. O sea, sí, tengo que disfrutarlo y si ya sé y si ya elegí qué va a ser, solamente voy a dejar que fluyan las cosas. Sí, o sea, porque... Al final de cuentas voy a llegar al camino que yo decidí arriba. Uh-huh. Porque aparte si tú ya habías decidido este camino, sabes en qué va a terminar. Exacto. Entonces no te queda de otra más que decir, pues órale, pues vamos a disfrutar. O sea, ya sé que estoy en la obra, ya sé que estoy así, pero pues no tampoco, o sea, no tiene nada de malo el disfrutarlo y el divertirte mientras pasa eso, mientras no pierdas de vista la meta. Exacto. Y entonces, es que al final de cuentas yo siento que si venimos a experimentar la experiencia terrenal, ¿por qué no disfrutarla al 100%? ¿Me explico? uh-huh. O sea, como... No sé, siento que algunas personas como que se traban mucho ahí, muchos de mis pacientes se traban en el... Es que ¿cuál es mi propósito? Es que no me siento feliz porque no sé cuál es mi propósito. Tú sigue, o sea, sigue y todos los caminos que te lleven son esos caminos los que ibas a tomar, ¿me explico? O sea, yo lo tomo así como que tienes opción A y opción B. ¿Cuál escogiste? La B. Ya estaba dicho que ibas a escoger la B, ya no se puede hacer nada más. O sea, sí existe... Ya escogiste eso, pues. O sea, eso es algo muy interesante porque también ahí entra el libre albedrío. Ah, claro, o O sea, en universos paralelos pudiste haber escogido la A, ajá. pero en este universo, bueno, más bien en esta vida, escogiste la B. No, y no nada más hay A y B, hay hasta la Z y Sí, por o sea, mil, o sea... a lo que Pero... me refiero es que Sí, o sea, vas a... la cabeza en él. Es que si hubiera estudiado, es que si hubiera... Realmente lo escogiste o por un patrón, o por algo que traes cargando, o por simple intuición. Uh-huh. Pero al final de cuentas, si eso no era el camino, siempre tu ser te va a llevar al camino. Sí, y finalmente son, o sea, son limitaciones que era lo que les he querido transmitir como todos los podcasts, o sea, es un concepto muy abstracto, por eso como que siempre lo trato de repetir, pero es que cuando tú te das cuenta o cuando tú empiezas a salirte del programa y empiezas a cuestionarte, por ejemplo, lo que tú decías, es que si hubiera estudiado esto, ¿y por qué no lo haces? Ahí entran los miedos o las barreras desde pequeño estás escuchando de ya estoy muy grande, ya estoy muy cansado, ya no tengo la edad para estar, qué oso que mis compañeros tengan 20 y yo tenga 30, 40, 50 años. Entran puras tonterías que nos hemos ido creyendo durante los años que ni siquiera sabemos por qué están ahí. Sí, pero digo, realmente, o sea, sí tienes un punto en el sentido de que puedes intentar todo mientras no estés muerto. Sí. Pero también es yo creo que si no lo hiciste fue por algo. O sea, yo ¿también? siempre tomo las cosas como que si pasan por algo y sí, si no pero pasan, también también es la parte de
el victimismo creo que juega un papel muy grande Ujú. y es el diferenciador en muchas cosas Bueno, que sí. van a suceder en tu vida. O sea, Sí, no te puedes conformar como en el, pues ya no estudié por algo, o por algo, o sí, sea, no, o sea, y no, más bien es si tú le preguntas a la persona, oye, o sea, lo que quiero también llegar con esto es que seas honesto contigo, o sea, correcto. que digas, porque muchas veces nos preguntan, oye, ¿y por qué si dices ahora que te apasiona esto, por qué no estudiaste eso? Ay, no, pues es que mis papás querían que estudiara y que tuviera un título. O sea, son excusas, ¿me entiendes? O Sí, sí, sea, sí. ahí ya estás en victimismo, ahí no fue como, es mi culpa, o sea, ¿quién tomó la decisión finalmente? No culpa, responsabilidad, Bueno, mejor. sí, ¿de quién es la responsabilidad? O, exacto, o sea, es hacerte responsable como de Exacto, tus de tus acciones, o actos, sea, exacto. pues yo lo escogí, punto. No hay de otra, o sea, sí que mis papás y que sabe qué influyeron, pero ¿quién tomó la decisión? Fuiste tú. A final de cuentas yo creo que tienes que ir con lo que vibre más contigo. O sea, por ejemplo, yo que pasé por muchas etapas en las que yo pensé saber qué quería y al final de cuentas no era lo que quería, ¿me explico? Pero yo creo que sí tienes que experimentarlo, al menos para saber si sí o si no. Ay, es que está bien, o sea, también está bien cambiar, o sea, Claro, cambiar de siempre, opiniones. sí, o sea, porque es como, he visto soy una persona que le gusta tener mucho conocimiento en la parte de que el conocimiento que proporcione a alguien que tiene lo que yo quiero o lo que yo quisiera tener en mi vida, Uh-huh. ya sea espiritual, mental, económicamente, lo que sea, es, o sea, yo valoro mucho las personas que comparten eso. Claro. Entonces, he escuchado mucho últimamente esa parte de decir, o sea, está bien a lo mejor tu misión en la vida es ser mamá. O sea, a lo mejor esa fue tu misión de la vida y vas a ser la persona más feliz del mundo criando tus hijos. Uh-huh. Y esa va a ser la única misión de tu vida. A lo mejor hay una persona que su misión de vida era ir a su iglesia y ayudar a las personas que por medio de la iglesia que necesitaban ayuda, no sé. Pero habemos personas que tenemos metas o misiones más grandes Uh-huh. y necesitamos cosas más grandes Exacto. para poder llevar a cabo nuestra misión. Claro. Entonces, digo, nos estamos como saliendo mucho de la parte de reencarnación y vidas pasadas, pero es toda una filosofía lo que te lleva a pensar si estás regresando o si estás, Avanzando. exacto, avanzando. Porque finalmente, o sea, nosotros haciéndonos terapia y así, o sea, nosotros conocemos más o menos vidas que son muy antiguas, o sea, sabemos que hemos existido en Sí. vidas muy antiguas. Hay personas que son vidas muy frescas y por eso son muy inhumanas. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, o sea, el ejemplo sería Donald Trump, por ejemplo. Uh-huh. Que muchas personas se les hace una persona muy cruel, muy directa, muy... Tajante. Sí, o sea, como muy... ¿Cómo lo explicaría? Como muy bestia, no sé. Sí. Uh-huh. O sea, Muy brutal. sí, o sea, no es tampoco por ofender a nadie ni nada, pero hay personas que sus almas son tan frescas que todavía no entienden lo que es la compasión, Claro. todavía no entienden lo que es como la parte humana de las personas, todavía no tienen como esta empatía, no la han generado porque no tienen como las suficientes recicladas, por así Claro. decirlo, de vidas. Entonces, por eso estamos como explicando todo esto, porque finalmente es como toda una ideología la Todo es que te parte lleva. de. Sí, todo es parte como de si piensas que eso es factible, Uh-huh. también está esta parte. Ahora, partes físicas, por ejemplo, en terapia o hemos visto personas que hay bebés que nacen con alcoholismo, hay bebés que nacen con depresión, Uh-huh. hay bebés que nacen con esquizofrenia. Son enfermedades que no se pueden desarrollar en un bebé, o sea, son cuestiones que vienen de vidas pasadas. O sea, o si tú le preguntas a un niño desde que está, ¿de qué edades más o menos? Es de los tres para abajo. Si tú les preguntas, oye, ¿qué fuiste en tu... Así, pero seguro, o sea, oye, ¿qué fuiste en tu vida pasada? Te van a empezar a platicar como si hubiera sido lo más normal del mundo. Porque ellos todavía tienen esa conciencia. Sí, todavía no se les quita como... Todavía no entran en el lavado Ajá, cerebral exacto. que todos tenemos. Sí, en la parte Y estructural de un niño en la vida, pues. sí, O sea, todavía están muy fresquitos y también puedes preguntarles qué van a hacer en esta vida y te lo van a contestar. Cosa que a mí se me hace
como muy importante y siento que sí ah, se podría decir que hasta necesario preguntarles a los niños porque realmente es más fácil para ti como papá el poder ya encaminarlo a. Sí, porque ya traías una misión. Exacto, o sea, y ya sabes cuál es, entonces si ya sabes cuál es, en vez de estarle dando vueltas a todo y a ver qué sí te gusta, a ver qué no. Claro, dejarlo experimentar, pero siempre encaminándolo a. Sí, porque eso es algo muy general. Creo que desemboca como en almas muy antiguas. Ajá. Yo siento que ya como tus últimas reencarnaciones, todos llegamos al punto en el que los que estamos como muy metidos en espiritualidad o más despiertos que muchas personas o como lo quieran ver, todo se termina haciendo en ayudar a las demás personas, en hacer algo por los demás. Ujú. Porque ya tu amor trasciende el amor propio y trasciende el amor en relaciones, trasciende muchas cosas que es, si puedo hacer algo yo para hacer mejorar la vida de otras personas o para hacerlos despertar un poquito, ¿Por qué no hacerlo? ¿por qué no hacerlo? Entonces, a lo mejor, ¿quién quita que 5 vidas atrás yo ya estaba como en una misión así? Ujú. Y si yo de niño le hubiera dicho a mis papás, oye, es que, pues yo era un profeta o no sé, o sea, algo así. A lo mejor nunca, Te hubieran llevado con un psicólogo. a lo mejor sí. O tal vez si lo hubieran sabido encaminar, hubiera sido como otro rollo. Que digo, Claro. finalmente todo va a desembocar en lo que Sí, tenías que hacer, pero es lo que decía antes, o sea, así te enredes mil veces en la vida, yo creo que vas a llegar al punto que tenías que llegar en esta vida porque tú decides cuándo te vas a morir, tú decides en qué momento, tú decides cómo. Entonces, si ya sabes eso, o sea, si ya lo traes dentro de ti, yo creo que ya es como, bueno, pasa por todas las vueltas que tengas que pasar, pero al final de cuentas vas a llegar. O sea, el significado de mi tatuaje es ese, y ese tatuaje es un símbolo budista, literalmente son las vueltas que das en la vida, pero al final de cuentas siempre te vas a topar con tu propósito. ujú. Que realmente, igual y hasta lo sabes ya hasta que te vas a morir. O sea, que yo creo que lo importante es como lo que dicen de que disfruta el camino y no la meta. Yo sí siento que tiene mucho que ver con la vida. O sea, que disfrutes cada paso, cada despertarte, cada no saber qué onda, aunque te lo cuestiones, pero siempre que sea como disfrutándolo. Y al final de cuentas vas a llegar, o sea, de una u otra manera. Sí, algo importante porque sí puede ser algo difícil cuando vas como en una vida en la que no tienes propósito. O sea, bastante difícil. O sea, pues es una de las causas más grandes de depresiones, de... Pero, por ejemplo, ahora cuestionate qué es tener propósito. O sea, no creo, o al menos la mayoría de las personas, que digan, ya sé qué propósito es. Ah, no, pero lo que me refiero es, o sea, como nosotros poder decirles cómo nosotros encontramos nuestro propósito. Claro, o Porque, sea, poder ayudar como a encaminar. sí, o sea, porque no crean que nosotros fue como de que nosotros ya sabemos lo que... Despertamos y O dijimos sea, esto. hasta el momento estamos como En conocimiento. todavía encontrando cosas que van a ese propósito, pero no es como que todavía lo tengamos así súper claro. Y aparte no es un tema que se pueda... Es un tema tan complejo que no se puede conocer del todo. Sí, o sea, más bien lo que yo quería como compartir es, si tú estás en conexión contigo, si tú te amas, si tú Armonía estás en armonía contigo, porque cuando empiezas a vibrar en cuestiones de depresión, de tristeza, o quererlo forzar, Ok. querer decir, es que sí, o sea, algo que a mí me detuvo, yo siento que mucho, era la parte en compadecerme mucho y en decirme, es que pobre, porque cuando estás deprimido eso es como decirte, pobre de mí, Y es que nadie me entiende, nadie va a entender lo que quiero decir, o sea, vivo una vida sin propósito, o me despierto y la verdad es que no, o sea, me da igual muchas cosas. Pero cuando tú estás, esas son puras emociones de resistencia. Claro. Entonces, va a pasar lo mismo que con la ley de la atracción. O sea, la ley de la atracción, ¿qué sucede? O sea, mientras tú digas, quiero ser millonario y empiezas a pensar, pero no tengo para ir a un restaurante, pero no tengo para esto, pero, o sea, tu cabeza está diciendo quiero ser millonario, pero tu corazón está diciendo eres pobre. O sea, no tienes abundancia. Entonces, hasta que te rindes y dices, o sea, quiero ser millonario, punto.
me rindo y que venga como tenga que venir, hasta ese momento llega. Creo que Y cuando tú acabo, estás... perdón, creo que acabo de llegar como a una epifanía ahorita que me estabas diciendo todo esto. Siento yo entonces que si alguien está perdido en su propósito, lo primero que tiene que hacer es encontrarse a él mismo, Ujú. a sí mismo. Y ya teniéndose a sí mismo, creo que ya sabe cuál es el propósito. O sea, creo que en el camino de encontrarte a ti mismo encuentras tu propósito. Y es bien cañón porque si te fijas, cuando tú te amas a ti y cuando tú pasaste por una vida que tuvo muchos fondos, de muchas maneras puede ser. A lo mejor nosotros fue la depresión y por eso nosotros ahora ayudamos a las personas que tienen depresión en su mayoría. Pero cuando eres una persona que a lo mejor, por ejemplo, tuvo un problema en el corazón y aprendió a amarse como eras y con tu problema y así, y luego eso te llevó a estudiar medicina y te llevó a ser cardiólogo, eso te dio tu sentido de vida. O sea, finalmente, y esto también es muy cañón, en todas las personas que han tenido éxito, éxito no nada más monetario, o sea, éxito en muchas cuestiones, algo que se ve repetidamente es mis maldiciones las convertí en bendiciones. Exacto. Y eso realmente te marca muchísimo. O sea, realmente yo siento que en tus maldiciones está tu propósito. Sí, yo creo que, o sea, en trabajar lo malo de ti o en trabajar como tus defectos, yo creo que encuentras lo más, no sé si se puede decir como lo más sagrado de ti, porque realmente, si vas en crecimiento con tu persona, yo creo que el primer paso es aceptarte a ti mismo. Entonces, ya que te aceptas a ti mismo, dices, ok, tengo estos defectos, ¿qué puedo hacer con estos defectos o cómo los puedo trabajar para que se conviertan en amigos en vez de enemigos? ¿Me explico? Por ejemplo, el otro día estaba... Y puedo aplicar a todo. O sea, Sí, quiero dar un ejemplo así como muy... Para que no piensen que nada más es como... Como, ay, sí, mi propósito va a ser una misión súper acá, no, no. hippie, vamos a amarnos todos y así. O sea, el otro día estaba viendo la historia de un chavo que se dedica a modificar tenis. Ok. Y me parece que su primer par se los prestaron a él. Y después él, no sé qué tuvo que hacer para comprarse los que él, o sea, pues sus primer par de tenis, porque todo el mundo se los empezó a chulear. Total que se compró su primer par de tenis y como no tenía para cambiarlos o no tenía más dinero, los modificó él. Ok. ¿Y a qué se dedica ahorita? Es la persona más le modifica tenis a Justin Bieber, a Drake, a Post Malone, a todos a los raperos super famosos, a las estrellas. O sea, se dedica ahorita hasta las agujetas les pone cosas de oro con incrustaciones de diamantes. O sea, Wow. a lo que me refiero es, él pudo haberse quedado en no tengo dinero, No tengo nunca voy a tenis. poder tener tenis y así. Él dijo, ¿sabes qué? Si no tengo así, pues yo los voy a crear. ¿Y por qué no? O sea, si yo quiero que se vea así y no lo venden en la tienda, yo lo voy a hacer. ¿Por qué no? O sea, sí me explico. Esa es la parte de no poner resistencia Claro. ante una necesidad. Ujú. Ante una necesidad que a lo mejor en ese momento no está cubierta. Sí, o sea, o que tal vez a ti te esté vibrando y no sepas muy bien cómo manejar el hecho de, oye, es que si no funciona, y es que, o sea, realmente si no lo pones como a prueba o si no, si es algo que te está vibrando en el momento es por algo. Sí, o sea, ahí lo que me refiero es no caíste en victimismo Exacto, y aparte no estás vibrando en vibraciones que tengan resistencia. exacto. No Entonces, tenía miedo, no tenía sí, desesperanza, no, ajá, sí, no había nada de resistencia. sí, entonces o sea, con este ejemplo es lo que les quiero decir, o sea, puede aplicarse a cualquier cosa en su vida. A lo mejor para él fue, o sea, no creo que también haya sido de la noche a la Sí, mañana, no, no creo. pero para él esa es su misión, o sea, Sí, lo hizo. y él está alegrando muchas vidas porque hay gente que le gustan los tenis, o sea, y no tiene nada de malo. Sí, así como hay gente que le gustan las bolsas o los tacones o lo que sea. O Sí, sea, o sea, y hay una si nos necesidad que ponemos, cubrir. si te pones a investigar a lo mejor las vidas del que fundó Gucci o de Dolce y Gabbana o de Victoria's Secret o de todas estas marcas o de algo que a ti te apasione, o sea, eso es algo que les recomiendo mucho. Si tú ves algo que a ti te llama mucho la atención, pero hay una parte de ti dice, por ejemplo, así como, ay, no, pero es que, no sé, me gusta mucho la moda. Ujú. Pues ponte a investigar la vida de las personas, pero que ellas te la cuenten, o sea,
busca entrevistas directamente a la persona, tenemos internet, o sea, las personas que no tienen la información ahorita, o sea, yo siento que la ignorancia ahorita es cuestión de decisión. Sí, o sea, tenemos fuente ilimitada de Sí, o información de dónde sea, encontrar y... seguramente encuentras videos en YouTube de la persona que tú admires en el ámbito que tú admiras y te va a decir claves de su vida. O sea, esto también hay que estar muy abierto porque ese tipo de personas en esas entrevistas dicen cosas que para ellos son muy normales, pero son claves. Son Sí, que claves. para ti te pueden remombar y dices, No, y son claves en todo lo que les estamos diciendo en este podcast. O sea, son claves en esta parte era mi maldición y la convertí en mi bendición. Todos tienen en su historia todos tienen algo que se vuelve en eso. sí. Todos tienen algo que es como girar la moneda Ujú. y ya todo empieza a ir bien. Sí, yo creo que no, o sea, yo creo que no ha habido ninguna persona como exitosa o lo que sea que esté haciendo que no haya pasado por un mal momento. Sí. Eso es como lo que más me había reconfortado a mí como en mi depresión, de decir, bueno, a ver, muchas personas de las que yo admiro pasaron por depresiones muy fuertes, o sea, algo tengo que estar haciendo bien, que al menos ya llegué a la depresión, y algo tengo que sacar de la depresión para subirme. Ujú. O sea, todos tocaron fondo en algún punto, todos no tuvieron dinero en algún punto, o sea, a todos les rompieron el corazón alguna vez y todos salieron pero el punto es con la actitud, o sea, sí tiene mucho que ver la actitud de una persona de cómo quiera ver las cosas, más allá de, o sea, si nos queremos ir como superficialmente, la actitud tiene mucho que ver, o sea, de cómo usas tus defectos o cómo usas las cosas malas que te pasan para convertirlas en algo bueno o Sí, algo y positivo. esto es fácil de decir, pero la verdad no es muy fácil tampoco como de De captarlo. O sea, practicarlo. lo que queremos darles, por ejemplo, si ustedes están pasando por un momento como Difícil. este, o sea, de que no encuentran su propósito, nada más es cuestión de buscar qué es lo único, porque llegas a un punto cuando tocas fondo en el que hay una cosa que te mantiene ahí, o sea, Uh-huh. algo que es de lo único que te agarras y dices, es lo único que me mantiene casi que cuerdo Acuerdo. y empieza a indagar en eso, Sí. empieza a meterte en eso, empieza... Hacerte preguntas tú Sí, o mismo. sea, aunque a lo mejor tu vida tenga que continuar siendo, a lo mejor tienes que seguir trabajando en un trabajo que no te gusta, a lo mejor tienes que seguir estudiando algo que no te gusta, o lo que sea. Pero si tú vas alimentando esa parte de tu alma, porque ahí ya es tu alma, no es tu cuerpo lo que necesita ayuda, cuando tú vas alimentando esa parte de tu alma, te vas a dar cuenta que todo lo que viviste mientras estabas en ese fondo No fue en vano. te va a catapultar a eso que tú estás buscando después. Nada más le tienes que poner como una causa. Exacto. Sí, o sea, Entonces, porque obviamente si estás en una parte difícil y te decimos, levántate y sí, busca algo no, va a para ser como salir. una mentada, o sea, Exactamente. A mí si me lo hubieran dicho en mi etapa de depresión, yo los hubiera mandado sí. muy lejos. Pero Pero también sí escuchas, sirve. sí, o sea, el escuchar cosas que te dan esperanza. Exacto. Y sí sirve bastante que te den tips o que te digan maneras de cómo poder salir de, Ujú. que realmente puedes decir, bueno, ok, a ver, estoy tirado en mi cama haciendo nada, estoy en depresión, pues al menos me pongo a pensar, ¿no? O sea, me Ujú. pongo a pensar en algo que tenga como su cauce del por qué sigo aquí. O sea, ¿qué hace que esa línea delgada entre tener depresión y matarte literal no haga el clic? O sea, hay algo que te detiene y a todos los detiene. O sea, sé perfectamente que todos tienen esa llamita encendida, pero nadie, como que nadie le busca la razón o lo ven muy chico como para decir, no, esto no me va a levantar. Ujú. Pero realmente te puede levantar bastante de ahí. Sí, no, y a lo mejor es que ahí es el problema de no quererte o no amarte o no aceptarte como eres, porque si no cuentas contigo, Exacto. ¿Quién va a contar sí, o sea, contigo? realmente la única persona que tienes para Eres tú. siempre eres tú mismo. Exacto. Entonces, si no eres tú contra El pues, el mundo. mundo, o sea, a lo mejor suena egoísta, a lo mejor suena superficial, pero lo más importante de uno mismo es uno mismo. Pero es Y que, después viene lo demás. exacto, y aparte ni siquiera lo puedes llamar egoísta, porque yo creo que si estás en un punto de crisis, ¿a quién tienes que salvar primero? A ti, o sea, porque tú eres el del punto de crisis, ¿me explico? Entonces, no te puedes llamar egoísta en estos como momentos, más bien valiente, o sea, valiente de querer ver por ti y querer salir tú adelante, este, porque realmente conozco muchas personas en depresión
que aunque estén tiradas en el suelo, tratan de levantar a las demás personas y ellas no se levantan así. Sí. Entonces ahí sí hay que ser, como sea la palabra que sea, pero hay que saber que si tú no estás bien, no puedes ayudar a los demás. Por más que los quieras estar levantando una y otra vez, si tú no estás bien, no te puedes levantar del suelo y ayudarlos desde arriba, ¿me explico? Entonces tiene mucho que ver la actitud. O sea, sí la actitud y también como la conciencia de qué quieres para tu vida. Sí, eso fue algo que a mí me pasó, por ejemplo. O sea, yo soy una persona que soy muy empática con las demás personas. Yo también. Entonces, si yo estaba mal y veía que una persona estaba mal, era como, pues a mí a mí me vale yo, o sea, Sí. déjame te ayudo. El problema es que sí, a lo mejor se siente padre ayudar, a lo mejor, porque siempre tiene esa espinita de ayudar, Sí. pero siempre va a haber ese vacío. Y el vacío lo único que lo llena eres tú mismo amándote a ti mismo. Exacto. Aparte siento que si tú estás vacío y ayudas a alguien más, siento que siempre tienes la espinita de recibir algo a cambio de esa persona. También. Sí, no lo haces nada más por nada más incondicional. Exactamente. O sea, no es ayuda incondicional, Ujú. es una ayuda recíproca. Que para ti es no manches, yo estuve con él o con ella en sus peores momentos. Y ahora que yo estoy pasando por algo malo, ¿Dónde está? O sea, no hay nadie, ¿y por qué nadie me está levantando? ¿Y por qué ayudé a 15 y los 15 no están aquí? ahí te das cuenta de que no estabas ayudando. Te estabas Estabas egoístamente, distrayéndote de tus problemas, exacto. ayudando a alguien más. Si se pero puede no decir estabas ayudando. resolviendo tus problemas. Sí. Exacto. Sí, o sea, este tipo de cosas que son como muy honestas contigo, solo las puedes admitir cuando realmente te quieres mucho y cuando realmente sabes quién eres, sabes tus límites, te conoces muy bien. Exacto. Y puedes decir, oye, no manches, o sea, ¿cómo puedes estar reclamando que no hay nadie en este momento si tú los estabas usando como distracción Exacto. o como excusa para tú sentirte bien y no ponerle atención a lo que te estaba haciendo sentir mal? Entonces, ese tipo de cosas son no caer en el victimismo. Es a lo que me refería yo. Es todo algo global del victimismo Claro. que no nos deja avanzar. Por más que queramos, son pequeñas cosas como estas que a lo mejor se pueden enmascarar de cosas buenas, pero en el fondo son víctimas. En el fondo, Yo creo que si ya nos llenamos, o sea, si ya estamos llenos de nosotros mismos y sabemos nuestras limitaciones, o hasta dónde dejamos llegar a una persona, o qué tanto amor nos tenemos para soportar una situación, yo creo que ya el momento de ayudar, digamos, no incondicional, porque no creo que los humanos todavía estemos en ese punto. sí, o sea, depende de la conciencia. Pero al menos sí genuino. O sea, Ujú. al menos sí sabiendo que no te estás distrayendo de nada y quieres realmente, genuinamente ayudar a la persona. Entonces ya que lo ayudas, te sientes bien contigo mismo, pero no estás esperando que la otra persona te ayude. Sí, porque tú ya estás satisfecho con lo que tienes. O sea, realmente no necesitas algo más como para Estás validar. bien contigo. O sea, lo que buscas muchas veces es la validación. Exacto. Y ya no tienes, o sea, si tú ya te aprobaste a ti mismo, realmente no estás buscando la validación de alguien más. Exactamente. Entonces, volviendo como a lo de vidas pasadas. Ya nos fuimos. No, o sea, finalmente es lo que decíamos, o sea, Todo llega a lo mismo. todo esto es como la filosofía que nosotros tenemos, que a lo mejor puede partir desde el entender lo que es la vida y la muerte. Ujú. O sea, nosotros entendemos lo que es la vida y la muerte. Sí. No, a lo mejor, bueno, hablando por mí, yo no le tengo miedo a la muerte, o sea, porque Tampoco. es algo que yo no entendía cuando era más chico y, por ejemplo, ibas al catecismo, nuestra casa era católica, Ujú. bueno, predominaba el catolicismo y si tú vas a una iglesia y les preguntas a las personas a qué es a lo que más le tienen miedo, te van a decir que es a la muerte. Irónicamente, se la pasan rezando, se la pasan culpándose y dándose latigazos y sabe cuánto haciendo para terminar teniéndole miedo a la muerte, que es lo que ellos dicen, que es para lo que toda su vida gira en torno a irse al cielo Ujú. y aún así tienen miedo de morir. Exacto. Entonces, O sea, todo el tiempo viven con miedo a cometer algo que los pueda llevar al infierno y eso no. no, y nada más o sea, de ver si el cielo era real. Ah, sí, 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 sí. O sea, la O de muerte en general, convencerse de no, haber hecho un pecado mortal. no nada más de personas que piensen que se van a ir al infierno, o sea, deja tú eso, o sea, pueden ser personas buenas y le van a seguir teniendo miedo a la muerte, porque no hay fe, Ah, no. porque realmente no has entendido quién es Dios. Y realmente no. Pues sí, no, o sea, no sabes hacia dónde vas.
Entonces, esto es el primero entender, comprender y hacer paces con lo que es la vida y la muerte, te abre como todo este panorama que nosotros vibramos como en este punto. Sí, como que te expande la conciencia. Sí, porque realmente, o sea, el saber que tienes vidas pasadas y el saber que ya había sido otras personas, te hace, a mí me ha hecho, por ejemplo, más humilde por ejemplo, ahorita que se está viviendo los extremos del feminismo y el machismo y todo esto, yo en alguna vida fui una mujer. Y las mujeres en alguna otra vida, o sea, si hay alguna feminista escuchándome, perdón, pero en alguna otra vida fueron hombres. Bueno, y es que también ahí entramos en otro contexto. O sea, el feminismo tiene polos muy extremos. Sí, o sea, bueno, lo que me refiero es que si tú eres una persona que eres muy extremista, Exacto. y te hacen ponerte en el papel en el que, por ejemplo, los que son mucho a criticar políticos, tú en tu otra vida vas a ser un político, o fuiste un político en tu vida Por pasada. algo te cae mal. Entonces eso, exacto, o sea, ahí entra la parte de te choca, te checa. Exacto. Porque pues, realmente sí, o sea, como terapeutas les podemos afirmar que lo que ustedes están diciendo que les choca de esa persona, o son, es porque eres tú o porque estás celoso de lo que la persona tiene y tú no te gustaría. Porque eso es algo que me he dado cuenta, por ejemplo, las personas que critican que el gobierno roba mucho dinero. Realmente están celosas porque ellas no... si ellas estuvieran en la misma posición, se estarían robando el dinero porque lo que están celosas es de que no tienen el dinero que ellos están teniendo tan fácil como ellos. Ellos sienten que están haciendo más y reciben menos que los que están haciendo menos y reciben más. Sí, deja tú de la política. Sí, no, lo que sea. O sea, los que critican es una parte de ellos que les molesta o es un reflejo de ellos que dices, híjole, o sea, hay que cacharse el por qué estás criticando algo y decir, yo voy a ser esa persona o yo ya fui esa persona, entonces no tengo Sí, o sea, que fijarme en eso. eso te da muchísima paz y te da muchísimo entendimiento y empatía y amor hacia las demás personas porque te hace también el no decir o el dicho que dice nunca digas nunca y ese tipo de cosas. Claro. O nunca digas siempre también. Porque sí, o sea, alguna vez en alguna vida hiciste algo que a lo mejor ahorita no iba contigo. Exacto. O sea, es como si yo siendo vegano dijera así como de, ay, es que en mi vida pasada comía carne y mataba animales. Es como de, pues sí, o sea, pero ya evolucioné, soy otra persona. O sea, no puedo clavarme con algo que fui antes, pero puedo concebir esa... O sea, yo puedo hacer paz con una parte de mí que hizo eso. O sea, no tengo conflicto. Y si a una persona que está muy clavada, o sea, de esas que hasta está la reunión familiar y dices, no manches, no toquen ese tema porque si no... Y empiezan así como súper intensos. Y si les dices a esas personas, oye, tú en otra vida puedes ser esa persona, no manches. O sea, entran en un conflicto grandísimo y no saben qué hacer. Entonces, en primera, eso es como lo que nos ha dado el comprender este rollo de vidas pasadas, vidas futuras. El comprender que todos somos uno mismo, el comprender que todos provenimos de lo mismo, el comprender que todos vamos a jugar el papel de todos en la obra. Y todo esto te hace una persona, como les dije, o sea, más humilde, más empática. Te hace relajarte muchísimo más. O sea, y no juzgar a las demás personas tan fácil. O sea, decir, oye, no sé, me choca que me estén marcando para ofrecerme cosas de Telcel. Es como de, o sea, ya te vuelves tan empático que dices, bueno, o sea, la persona, ese es su trabajo, o sea, esa persona la contrató un call center y ese call center le está pagando por hacer llamadas que sus superiores le están diciendo qué decir, o sea, está en un guión. Ella no tiene la culpa de que estés enojado, de que hayas tenido un mal día y que le hayas dicho a Telcel 1000 veces que no y te sigan marcando, o sea, ella está haciendo lo que le están diciendo ahí, o sea, ella no es Telcel. Si con alguien te quieres enojar, ve y enójate con Carlos Slim, pero ella no tiene la culpa. Entonces, me habían preguntado, para cerrar esto, me habían preguntado que por qué estaba tan segura de que si me moría iba a pasar a otra vida. O sea, que cómo podría comprobarles que eso era cierto. Y que qué tal que terminaba en el infierno por no haber creído en eso. Sí, es algo que a todos nos preguntan, los que creemos en eso. O sea, y realmente en ese momento no tenía la preparación suficiente para contestar, pero creo que muchos se lo preguntan, muchos escépticos, porque dicen, a ver,
Bueno, yo creo en el cielo y en el infierno, pero ¿y tú? Pero, Que crees en una vida paralela, ¿qué tal que nunca despiertas? ¿O qué tal pero, que...? espérate, eso es, como ellos tampoco en su fe tienen cómo comprobarlo, están Exactamente. buscando algo de dónde agarrarse y decir, me gusta más tu idea Ujú, y me da más seguridad. exacto. Entonces, ¿cómo me la Y es compruebas? lo que yo dije, a final de cuentas, no importa qué pase cuando te mueras, pero si al menos yo el día de hoy estoy tranquila pensando eso, me doy por bien servida. ¿Sí? O sea, estoy más tranquila que pensando en, y si actúo mal y me voy al infierno, y si me quedo en el purgatorio atorada, eso me causa mucho estrés Ujú. y es un estrés innecesario. No, y por ejemplo, bueno, yo a lo mejor podría tener una respuesta para eso y es, o sea, no es nada más alimentar tu ego diciéndoles datos y Sí, yo diciendo conozco y yo... de puedes ver todos estos archivos de niños que nacieron con estas condiciones, que no pueden tener, son enfermedades que se desarrollan hasta una vida adulta y teniendo raciocinio y cosas así, o O sea, niños que se acuerdan de la o Segunda Guerra iris, Mundial. ajá, o iris que de ojos que son exactamente iguales de una persona que ya estaba muerta hace muchísimo tiempo. O dedos, digo, las huellas dactilares. O sea, hay muchísimas cosas. O sea, realmente si eres una persona que quieres que te comprueben algo, tienes internet. O Claro. sea, Sí, hay mucho trasfondo del cual sacar una sí. respuesta, pero a final de cuentas, si no quieres utilizar tu ego de que sabes que hay Ujú. información, yo diría eso, o sea, piensa en lo que más calma te dé, Sí, pero ¿no? ahí también es la parte en lo que quiero también concluir es, mientras nosotros creemos una, o sea, qué creen que es mejor, por así decirlo? O sea, voy a cambiar la pregunta. Una mente colectiva en la que todos le tengamos miedo a Dios y creamos en el mal más que en el bien, porque es lo que hacen lo que hacemos cuando somos católicos. Tenemos más miedo del mal y Sí, que por lo general vibramos más en el mal porque sí, siempre estamos paranoicos de hacer el en mal el miedo. que, ajá, que en el bien. Ajá. O crear una mente colectiva o una conciencia colectiva de todos vamos a ayudarnos entre todos, vamos a Todos disfrutar lo que hay somos en la vida parte de Dios. mientras no lastimes a terceros y no hagas Exacto. mal a otras personas. Y pues Sintiéndote libre, o sea, sí, o sin sea, miedo. la palabra es libertad. Exacto. Entonces, porque muchos te van a decir también, es que hay personas que han visto, se han muerto y regresan a la vida y dicen que fueron al infierno y que sabe que es como, ok, Es su conciencia colectiva existe una realmente. conciencia colectiva en la que si te pones a investigar cuántas personas en el mundo son católicas, es más de la mitad de la población. Y si la más de la mitad de la población cree algo, se va a manifestar, sea lo que sea que se vaya, Sí, que casi sea. todas las historias de cercanía a la muerte te cuentan las mismas Ujú. características de lo que es el infierno, de lo que es el purgatorio, de lo que es el cielo. Y si ves, si es muy interesante que si ves la parte de las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, que tienen otro tipo de espiritualidad como nosotros, que no es una religión, son experiencias en ciertas cosas similares, pero son muy diferentes. O sea, no es como las experiencias que te dicen que fueron al infierno, que es literal lo que te describe los libros de Dante o Sí, que los sienten mucho calor y que o ven lo que te dice la Biblia. demonios o Sí, o sea, etc, etc. realmente, o sea, es algo muy genérico y cuando son cuestiones y por ejemplo, esos videos o esos testimonios duran como 10 15 minutos y es como, pues ya no puedes. O sea, por más detalles que des, a lo mejor sí lo puedes extender a una hora. Pero cuando escuchas una experiencia cercana a la muerte de una persona Espiritual. que era espiritual, no religiosa, Ujú. te das cuenta de cosas que dices, no manches, o sea, esta persona no me podría estar, o sea, no hay manera en la que una conciencia más grande no esté diciendo esto porque una persona normal no se lo podría inventar. Ok. O sea, tú escuchas a alguien que habla del cielo, del infierno, del purgatorio y te lo esperas, es como decir, pues sí, o sea, me lo espero. Ujú. Pero hay una parte de ti en las otras experiencias que dices, esto no hay manera de que se lo esté inventando, o sea, está muy cañón y es un grado de conciencia muy cañón que no puede ser que se lo esté inventando, o sea, viene de algo más grande. Ok. Entonces, eso pues se deja a lo pues al aire porque pues cada quien es libre de Sí, pensar cada lo que quien quiera. piensa lo que quiera. O sea, realmente es nosotros lo que tratamos con esto es decirles así nosotros cambiamos nuestra vida que era mucho vivir en el miedo, en el estrés, la culpa, En la en depresión. la depresión, en la ansiedad, en el miedo, o sea, todo era miedo, miedo, miedo y todo lo que hagas vas a ser juzgado y así, Ujú. a ser una persona libre y que ama a las personas, que las respeta,
que disfruta la vida, Claro. que se abre a más posibilidades de cosas que de repente, cuando te abres esas posibilidades, te pasan cosas que dices, Guau. estoy más en contacto con Dios que cuando iba todos los domingos a misa. O sea, realmente te puedo decir con más fe que Dios existe que una persona que va a la iglesia, porque yo no le tengo miedo a la muerte, porque una parte de mí sabe realmente lo que es Dios. Y no le tenemos miedo a Y Dios. no le tenemos, exacto. O sea, eso es lo más grande, o Nos va a sea, castigar de absolutamente. eso es lo más grande de esto. Y sí, a lo mejor causa mucha controversia lo que estamos diciendo, pero sí, o sea, ¿en qué ¿En qué cabeza cabe? que le tengas que tener miedo a quien te creó o de Exacto. dónde vienes, de dónde provienes? Se O supone sea, que amor es, digo, Dios es amor. sí. No podrías imaginarte que Dios podría castigarte. Para nada. Entonces, pues, es un podcast bastante largo y controversial y nos fuimos por muchos lados, pero Como finalmente todo ayuda. Siento todo, que todo ayuda y todo se va como entrelazando en sí. todo. O sea, es como querer indagar más o queríamos indagar más también en la parte de qué como persona nos hace el creer en la reencarnación, el creer en vidas pasadas. O sea, o porque pudimos haber hablado nada más de datos y de vidas pasadas y de reencarnación y así, pero queríamos darles como una probada de qué en nuestra personalidad cambió Para que el pudiéramos hacer conocer eso. O sea, conocimos eso y qué nos cambió en nuestra vida. ¿Qué nos hizo mejores? Porque muchas cosas que pueden hablar las personas es como de sí, pero, o sea, qué padre que sabes todo esto y así, pero ¿qué te cambió? O sea, o en qué en qué lo estás aplicando en tu vida. Pues en nada. Es como leer un libro Y ya, de, ahí vamos. sí, como un libro de superación personal y nunca llevar a cabo lo que decía el autor. O sea, es como, O pues, como cuando estudias y te macheteas todo y después ya no te se acuerdas de olvidó nada. absolutamente todo. Entonces, queríamos hacerlo más por este lado de decirles prácticamente nuestra vida, qué nos cambió al nosotros cuestionarnos esto y crear esto, porque si se fijan, no son como cuestiones que vayan, por ejemplo, nada más al budismo o al hinduismo, así, o sea, son como mezcolanchas de muchas cosas que hemos aprendido, pero que nos hacen sentido a la vez de darle un sentido a la vida, tanto a la vida como a la muerte. Claro. Y así como tenemos libre albedrío, o sea, nosotros elegimos qué vibra con nosotros de cada Sí, o sea, hay algo dentro de parte ti de que la dice, personalidad. esto me hace más sentido. Ajá. Y no con una cuestión de ego, o sea, es una parte de ti que te dice, es que sí, tiene más lógica esto Exacto. y me hace sentir mejor. Exacto. Por ejemplo, y aparte, también los que somos de la parte espiritual, nos pueden vibrar cosas diferentes. O sea, Ah, sí. no es universal la espiritualidad. O sea, por ejemplo, a ti te vibra el meditar y llegar a lo que una ayahuasca puede hacer, y a mí me vibra lo de la ayahuasca, ¿sí me explico? Pero al final de cuentas es la misma finalidad. Sí, o sea, la espiritualidad es, Llegar a iluminarte. O sea, es el camino hacia la iluminación. sí, El nada cómo más lo que, hagas, nada más que la iluminación sí es otro tema muy, claro. muy, complejo. o sea, sí tan complejo como lo que les decíamos, o sea, en esta vida solo 3 o 4 personas se van a iluminar de 8 billones, entonces, pues si nosotros supiéramos el camino a la iluminación, pues no estaríamos a lo mejor hablando aquí, no Ya sé. estaríamos iluminados. Sí, o sea, pues Sí, pero vamos, es un camino. es un camino, o sea, es empezar en un camino que, Estamos despertando, pues. exacto, estamos viendo las cosas como, o estamos viendo la verdad, por así decirlo. Y pues bueno, ya sin alargarnos ya más de lo que ya nos alargamos, Fue demasiado. pues lo dejamos por aquí. Yo fui José Juan Y yo, Claudia. y nos vemos en el próximo podcast. Bye.